Y Son si no, cosas. lo hablamos con nuestra psicóloga, doctora Ana María García Navarta, psicoanalista, que la tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal, Claudio? Tanto tiempo. Te Sí, Y tanto extrañamos el lo tiempo. último recuperamos tiempo. hoy. Hoy se animó a la Es sesión. que Hoy se animó a lo, la sesión. es que los jueves lo tenía como unos jueves marcados ya en el calendario, predestinados para otros quehaceres Bueno, me importantes parece también. bien. Pero hoy dijimos, no, extrañamos a la psicóloga, así que... Claro. Claro, Es más, me claro. decían, anda a psicoanalizarte y acá estamos. Yo aprovecho todo esto, en realidad es para psicoanalizarme, A pesar de las resistencias, a, ¿no? pe- a pesar Los de las psicoanalistas siempre resistencias. hablamos de las resistencias, ¿no? Que Claro, uno tiene a meterse con lo inconsciente. Y sí, eso digamos, nos pasa a todos, indudablemente. claro. Alguien me hablaba, a ver. Y nos preguntábamos, nosotros recién, Sí, lo que estaba comentando Tomás, esto creo que pasó ayer, Sí. el equipo que ganaba salía campeón en el último minuto, un equipo hizo un gol, entonces el otro que festejaba era el campeón. Se agarraron a las trompadas. Digo, ¿por qué será? Porque no soporten que el otro festeje, porque sienten que ese festejo es una burla a ellos que perdieron. Digo, más allá de que es triste que terminen a las trompadas, deben encontrar tal vez ustedes algún significado en esto. bueno, puede haber muchos significados, puede haber significados individuales y también grupales, ¿no? Hay que ver que con toda la adrenalina digamos, que se despliega, que se segrega en esas circunstancias, es muy difícil parar las Claro, pulsiones, ¿no? claro, La pulsión agresiva se dispara. Sabemos que los partidos de fútbol, los eventos así multitudinarios, son como una válvula de escape, ¿no? Los griegos tenían el famoso circo, ro- este, perdón, los en romanos, Roma estaba el famoso circo romano que terrible. permitía que la gente ahí, bueno, se desplegara sus emociones, se hablaba del pan y circo, ¿no? Que al pueblo había que darle pan y circo. Ujú. Bueno, algo de eso hay, ¿no? Justamente estos eventos multitudinarios dan lugar para que la gente exprese su ira, su impotencia, su rabia, sus enojos, y es muy difícil parar eso en medio de una situación en donde alguien pensaba ganar, un equipo ya estaba festejando el triunfo y de repente se encuentra con el fracaso, ¿no? Bueno, los fracasos son difíciles de asimilar y en una situación así se dispara la bronca y la impotencia, ¿no? Yo sé que hoy usted tenía preparado concluir con el tema de la adolescencia, pero me pareció interesante justo que estábamos con esto, consultarle. Claro. Y ya para finalizar con este tema, ¿realmente es bueno el cable a tierra, aquel que va a la hinchada, por ejemplo, a ver a Gimnasia y Esgrima en básquetbol, acá en el Ujú. Socios Fundadores, que tiene a los rivales de Gimnasia casi al alcance de la mano? Y uno escucha cómo le gritan al árbitro, le gritan a los otros jugadores, vos hijo de puta, y así, pero le gritan y Sí. se sacan. Eh, ¿Es realmente bueno eso que hacen o es Yo momentáneamente diría, bueno? yo diría que es como el termómetro para la fiebre, ¿no? Te das cuenta cuando una sociedad está muy irritada, cuando se han perdido los diques del comportamiento social, del respeto por el otro. Y bueno, las canchas no son más que una expresión de más de lo mismo. Si vos ves lo que ocurre Mm, qué sé yo, sí. en el Congreso, si ves lo que ocurre en las calles, la gente manejando, es más de lo mismo, Claudio. No me parece que sea bueno ni malo, es expresión de algo que está ocurriendo en la sociedad. La Ujú, sociedad está crispada, se han perdido los diques, digamos, claro. lo que se llamaría la función paterna dentro de lo social, ¿no? Ujú. Y en todo caso, alguien tendrá que aprender a controlar esos impulsos y canalizar por otro lado.
cada individuo, cada sujeto tiene que hacer su trabajo, pero también hay diques que son sociales, no es mi especialidad, Mm, pero bueno, hay que hablar también de que hay reguladores sociales de la agresividad, hay, qué sé yo, hay formas de contener, ¿no? Y bueno, cuando una sociedad se siente frustrada en sus sueños, en sus ideales o en sus necesidades, ¿cuál es la tendencia? Surge la cuestión de la impulsividad, de la bronca, de la ira contenida, ¿no? claro. Son las expresiones de la agresividad, del enojo, ¿no? Sabe, Mm, sabemos que el ser humano tiene dos grandes pulsiones, ¿no? Que como que es el instinto de vida y el de muerte. El de muerte se manifiesta fundamentalmente a través de su combinación con el instinto de vida en forma de agresión. Entonces, bueno, cuanto más alta es la agresión y llega a niveles inmanejables, ya se convierte en predominio de la pulsión de muerte y ahí suceden cosas realmente graves, ¿no? que, que, Como sí, incidentes donde muere la gente, ¿no? Y todo un tema. digamos, todo el fenómeno de masas, ya lo escribió Freud hace muchísimos años, cómo la masa actúa en forma hipnótica, ¿no? Como irracionalmente, no es lo mismo el sujeto aislado solo que el sujeto masificado, ¿no? Ah. Pierde su subjetividad. Entonces, actúa en masa. Y bueno, ustedes vieron lo que pasa, tirás un fosforito y se enciende la mecha, ¿no? Están solos, claro, están solos y manso y tranquilo. Por Correcto eso es muy y normal. importante los reguladores, ¿no? Los reguladores sociales, como que en una cancha haya, por ejemplo, suficientes controles, donde eh, se regule la cantidad de gente que puede ingresar. Bueno, supongo que de estos son más, tienen más conocimiento los que trabajan en lo social. Antes de ponerle un cierre ahora al tema de los adolescentes, mandale un beso enorme a Ana María y preguntale si sigue bailando tango tan bien. ¿Quién lo Sí, manda sí, esto? Diego Mena. Diego, querido, mi gran amigo. Ay, bueno, Diego, he abandonado el tango, los he No abandonado, me pero diga. bueno, sigo disfrutando de mirar y escuchar tango porque es verdaderamente el tango es una música y el baile Es lo sobre mejor, todo, ¿no? sí, sí. De tango, Yo es lo he especial. bailado y realmente creo que no hay mejor baile que el tango. Y lo he bailado sin saber, apenas ahí me estaban enseñando unos pasos, pero es tremendo el tango. Sí, Es bárbaro. Bueno, es hermoso el tango, la verdad que es lindo. Y ¿lo se vio bailar disfruta. a Diego Yo, Mena? ¿cómo? ¿Lo vio bailar alguna vez a Sí, Diego Mena? sí, por supuesto, Es hemos como estado madera en tallada, muchas ¿no? milongas juntos. No, baila bien, Diego, baila ¿Sí? bien. Lo Ah, que pasa que, aprendió. qué sé yo, como en todo, hay gente que se dedica mucho y son grandes bailarines y gente como uno que simplemente practicamos el tango, ¿no? Y lo disfrutamos, lo vivimos. Eh, Después están los grandes bailarines, ¿Cómo, lógico, pero cómo bueno, cada uno explicarle zapatero a su zapato, ¿no? al que nunca bailó tango, cómo explicarle lo que se siente cuando se comienza a bailar un tango? Es la magia del abrazo, ¿no? Uf, Sonia Abadi escribió un libro que se llama El Bazar de los Abrazos. La Sonia Abadi, hija del doctor Abadi, un conocidísimo psicoanalista, ella es tanguera y fue tanguera, entonces escribió muchas cosas con respecto a lo que sucede en una milonga, ¿no? Bueno, yo alguna vez les conté que tenía unos amigos en Trelew que hacían tangoterapia y recorrían las casas de personas mayores, ¿no? Las casas de ancianos, enseñándoles a bailar tango, ¿no? Porque evidentemente eso de sentir la cercanía y bailar
el conjunto de la música y el contacto afectivo con el bailarín o la bailarina hace que, bueno, que es muy terapéutico, ¿no? Es como otro Tal es así que idioma, ellos contaban. ¿Cómo? es como otro idioma también, ¿no? Y sí, es el idioma de la música, de la danza. Bueno, en general a mí me gustan todas las danzas, ¿no? No solamente el tango, pero he practicado tango. De chica quería aprender a bailar español, ¿no? La danza española, el Ah, flamenco, y no pude hacerlo. Tuve la oportunidad de bailar tango, pero hay otras danzas que me gustan muchísimo, ¿no? La danza en sí es una expresión natural. Hay danzas que son primitivas, es la expresión de un afecto también, de un afecto, de un erotismo, de una sensación, ¿no? Un movimiento armonioso, incluso las danzas muy primitivas se imitan los movimientos naturales de los animales, del sujeto, digamos, movimientos que tienen mucho también de erotismo, ¿no? Por qué eso que es bárbaro. tan atractivo y subyugante la danza. Claro, Verla y también bailar. estaba pensando, claro, la danza como terapia contra la depresión, contra la soledad, Sí, debe estar bueno. claro, contaban estos amigos que, por ejemplo, veían clase a clase como personas que estaban inmóviles, que se lo pasaban todo el tiempo sentadas y deprimidas, de pronto empezaban a mover su cuerpo, a sentir de nuevo la vida correr por sus venas, digamos así, ¿no? Claro. Y por sus músculos, a hacer movimientos Qué expresivos, increíble, afectivos, ¿no? ¿no? Qué increíble. Sí, Que ocurra esto, digo, que por ahí es hasta sin palabras, simplemente con el hecho de bailar claro. con una pareja, bailar, dejarte llevar por la música. Pero bueno, Claro. doctora, en realidad usted había preparado ya el cierre de lo que había comenzado la semana pasada, que era Sí. adolescencia. En realidad, el cierre tuvo que ver con esto de empezar a hablar. Primero, digamos que la adolescencia se caracteriza por una crisis, ¿no? La palabra crisis que tiene que ver con crecimiento, pero también adolescencia es el que crece, el que se desarrolla. Crisis tiene más que ver con la cuestión de la decisión y el juicio y separación, ¿no? Entonces, hay un momento en que el adolescente hace crisis, em, partiendo de todo digamos, la cometida pulsional, este rebrote pulsional de la pubertad. El fenómeno adolescente se prolonga unos cuantos años, que es un periodo de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Hacia una madurez. Luego viene el periodo de la madurescencia, ¿no? Que es todo un proceso que se desarrolla desde los 35, 40 en realidad, 40, 45 años hasta los 55, supongamos, o 60, en donde ya después se ingresa a la madurez plena. Bueno, son dos periodos de muchísimos cambios. No es que después a los 70 no los haya, porque son otro tipo de cambios. Sí. Pero bueno, se podría caracterizar este periodo de adolescencia como una crisis de desarrollo para alcanzar la adultez y la madurez, y el periodo de madurescencia que ocurre a partir de la edad media de la vida, esa crisis importante que hay de reencuentro con aspectos de la propia identidad, la necesidad como de redescubrir los propios sentimientos, los propios proyectos, el sentido de la propia vida. Es un momento de balances, de revisar, sucede naturalmente, la persona entra en Madurescencia. crisis. ¿Y esto es a qué edad la madurescencia? ¿Desde cuándo hasta? Y 55, 60 años, donde se ingresa luego a la madurez plena, ¿no? Mm, Como, claro, como es un nombre que le puso un colega, ¿no? Pero existe el término madurescencia. está bueno. Él la llamó el periodo de madurescencia. Quiere decir Todo el proceso, sí, que nunca dejamos de transformarnos, de cambiar. Está, exacto, bueno, tal cual.
Y en esa etapa, ¿qué sucede? Así como em, la adolescencia puede hacerse una analogía con el mito del héroe, los mitos griegos en ese sentido nos han dado muchos modelos de lo que ocurre en la vida de los seres humanos, ¿no? Los mitos son como los sueños de la humanidad, de alguna manera expresan situaciones que tienen que ver con los procesos vitales, ¿no? El adolescente está viviendo el mito del héroe. ¿Cuál es su separación? Separarse de los padres, separarse entre comillas, quiere decir, vivir su independencia, ir forjando su independencia. Y es un momento de mucha autoafirmación. Ustedes fíjense que el adolescente se debate entre la dependencia que todavía tiene de sus padres, sobre todo en la cultura actual. Hago la aclaración porque en culturas más antiguas, digamos así, o incluso más primitivas en su manera de vida, el joven se independizaba mucho más temprano, salía a trabajar a los 14, 15 años y ya Claro. dejaba la casa de sus padres. Entonces, ese es el proceso que se ha ido alargando por lo compleja de la cultura y de la sociedad y por los distintos proyectos que tiene que vivir un joven, que, bueno, se espera de ellos que estudien, por ejemplo, que hagan una formación profesional, y eso alarga mucho también los periodos de dependencia con los padres. Mm. Luego tendría que venir esa crisis de la edad media de la vida, donde supuestamente uno ya es madre o padre, y en donde se enfrenta justamente a que los hijos ya son púberes, adolescentes, y ahí se encuentran dos crisis vitales: la crisis del joven, del adolescente que quiere independizarse y que se revela y es ambivalente, porque por un lado quiere seguir dependiendo y por otro lado quiere que lo traten como una persona Qué feo, independiente, ¿no? qué Quiere tener sus hacer. propias ideas, Es como, ¿no? como caminar sobre una pared, digo, finita, y de un lado el vacío y del otro lado tal vez algo opuesto al vacío, pero es una decisión que puede tomar en segundos, pero que puede cambiar hasta su existencia. ¿Te referís a la adolescencia? Abandonar la casa o abandonar a los padres y empezar su nuevo rumbo, pero anda ahí porque Claro, por un lado no eh, quiere. ese es un, pre- eh, eh, ese es un proceso lento. Por empezar, debo decirte que cuando hablo de separación, no estoy hablando solamente de que el hijo puede irse de la casa, aunque muchas veces se va, sino de que está separándose internamente de los Ah, padres, claro, está empezando a pensar por sí mismo. El grupo de pares pasa a ser tanto más importante que la opinión de los padres, pero todavía se exige de los padres eh, protección, seguridad, ¿no? Se exigen, qué sé yo, las necesidades básicas, porque por lo general es muy raro que un adolescente ya sea económicamente independiente en esta cultura actual, ¿no? claro, claro. Entonces, hay una ambivalencia entre querer seguir dependiendo y exigir a los padres, y por otro lado querer ser tratado como un adulto, como una persona independiente. Entonces ahí se produce la lucha esa de la rebeldía, que no es independencia, no hay que confundir rebeldía con independencia, ¿no? Claro. Bueno, La pero rebeldía es la lucha contra el poder de los padres, en especial del propio padre, y también de los y la maestros, independencia es ¿no? cuando... Sí, También ¿cómo? de los maestros, independencia Obvio. del resto de la familia, independencia hasta también, ¿por qué no?, de sus propios compañeros. Es un cambio que no es solamente hormonal. Comienza con la pubertad, que es el momento de grandes cambios hormonales, y continúa, digamos que la adolescencia es más un fenómeno cultural, mientras que la pubertad es predominantemente biológico, ¿no? Con todo el rebrote pulsional.
¿Se Claro, entiende? claro. Después se prolonga, por eso que hay adolescencias tan prolongadas actualmente, ¿no? Porque es un fenómeno más bien de Uf. características culturales, de la cultura actual, de, qué sé yo, del siglo XIX en adelante, pongamos, Y si ¿no? alguien no, Eh, no tiene, no manifiesta los síntomas de la adolescencia, eh, en su vida, digo, ¿hay algo distinto? Porque no manifestó ningún síntoma, lo tuvo todo, digamos, entre comillas, bajo control, iba todo, hacía todo lo que tenía que hacer, eh, se siguió comportando sin cambios. ¿Qué pasa en esa persona? sí. Bueno, puede pasar que sea un sobreadaptado, una persona, porque hay que distinguir entre síntomas y características, ¿no? No, no todos son síntomas, ¿no? Sino que se trata de procesos. También hay madurecencias muy, digamos así, normales, tranquilas, donde la persona vive procesos, pero sin que esto se manifieste como una eclosión. Lo que pasa es que tanto en la adolescencia como en la madurecencia se manifiestan los conflictos infantiles que se han ido postergando, que no se han podido resolver, ¿no? Yo, sí. Y por lo tanto, bueno, bien dicen que los 40 años, dicen los italianos, es la edad en que los nudos llegan al peine, o sea que uno va arrastrando, arrastrando y llega a una edad en que Claro. Se ya traba no ahí. puede seguir arrastrando, ¿no? Por- Eh, tal vez la pregunta que le quería hacer es la siguiente. Si alguno no manifiesta en tiempo y en forma los síntomas de adolescencia o las rebeldías o todo lo que generalmente hay en una adolescencia, quiere decir que se suspende hasta nuevo aviso y después de los años, cuando es ya casi adulto o adulto, le aparezcan estos síntomas o no tiene nada que ver esto. Sí tiene que ver, pero te vuelvo a decir, cada sujeto es tan distinto que algunos lo manifiestan de una manera, otros de otra. También es cierto que puede haber un joven sobreadaptado qué sé yo, que hace todo normalito y de repente cuando llega a la edad media de la vida, justamente hace su crisis a posteriori, Ah, como tal vez a veces cuestionándose, ¿no? A sí mismo, ¿por qué no fui más firme? ¿Por qué no defendí lo que pensaba? ¿Por qué hice todo lo que esperaban de mí? ¿Por qué uh, me sometí? Puede llegar a sentirlo como claro. un sometimiento, ¿no? Pero siempre en algún momento de la vida uno se replantea todo lo que vivió, cómo lo hizo, los proyectos que tuvo, ¿no? Y en esos momentos de crisis, de juicio, de pensamiento, de introspección, ¿cómo diría?, de mirada hacia adentro, son momentos en donde te volvés a cuestionar tus ideales, tus sueños, tus proyectos, ¿no? Qué bárbaro. Y es un Bueno, momento de sí. crecimiento, que en esos momentos lo ideal es poder estarlo hablando con alguien que te ayude a analizarlo, ¿no? En este Por caso, eso es, a un psicólogo, a una psicóloga, como para a ver qué pasa, ¿no? Cómo está uno por dentro. Porque por ahí uno se siente mal y en realidad lo que falta es alguien que le diga, le muestre cómo está adentro. Acá tenés esto, acá tenés lo otro y acá tenés lo otro. Y bueno, para eso está el psicoanálisis y es lo que queremos reflejar aquí en la radio. Aquellos que, doctora, la quieran contactar. sí, es mi WhatsApp que es 2974137710. O bueno, pues se puede por ahí dejar un mensaje en mi página de Face, que es psicoanalista Ana María García Navarta. ¿M? Pero Doctora, bueno, eh, lamentablemente el tiempo se va muy rápido y bueno, hay muchas cosas que quedan pendientes sobre este asunto de la crisis de la edad media de la vida, que es un momento tan importante y de redefiniciones en la identidad. me Solamente pareció agrego que hace, muy interesante el tema, y me parece que es para seguir hablándolo. Doctora, sí, le mando un beso grande y ya bueno, le anticipo y le deseo un muy buen fin de semana.
Bueno, igualmente, Claudio, y a todos ustedes, un abrazo. Chau, chau, ahí estaba, la doctora Ana María García Navarta, psicoanalista, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco, magíster en Psicoanálisis por la Universidad del Salvador y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. Mirá con quién estábamos hablando, doctora en Psicología por la Universidad del Salvador, USAL. Siempre hay algo más. Buen día a día en 96.3 Más cerca.